Casas de Colombia Toronto, el podcast. Hola, soy Lutari Madroñero, multiplicadora de Colombia nos une en Toronto. Bienvenidos a Casas de Colombia Toronto. Hoy estamos muy contentos y con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al cónsul general de Colombia en Toronto, quien justamente nos va a contar qué son las Casas de Colombia. Cónsul, buenas tardes. Hola, Lutari, buenas tardes y buenas tardes a todos y todas. Casas de Colombia es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores que está dirigida a promover a la comunidad colombiana en el exterior a través de proyectos que la propia comunidad presente ante el ministerio por medio de los consulados de Colombia. Para este año se eligieron 8 consulados a nivel mundial, entre los cerca de 120 consulados con los que cuenta Colombia, para que hagan parte de esta iniciativa de promoción de la comunidad a través de proyectos que la misma comunidad presenta, como ya lo mencioné. ¿Cuántos proyectos se presentaron para la iniciativa en Toronto? Para Toronto se presentaron 49 proyectos, los cuales pasaron un filtro de acuerdo a los criterios y requisitos que se exigían para cumplir con el objetivo de Casas de Colombia en esta circunscripción consular. Circunscripción consular nos referimos a la jurisdicción del Consulado de Colombia, que para el caso de Toronto corresponde a la provincia de Ontario, con excepción de la capital, Ottawa. Y quedaron elegidos 17 proyectos muy hermosos, todos, la verdad. Cónsul, estos proyectos que ya se están desarrollando, ¿en qué áreas son? ¿Son culturales? ¿Son de emprendimiento? Los proyectos buscan reflejar, promover, traer aquí a la provincia la cultura colombiana y hacer un homenaje a nuestro país y a los colombianos migrantes, especialmente a los colombianos migrantes en la provincia de Ontario. Muchos proyectos son culturales, otros proyectos de integración, otros proyectos deportivos, pero enfocados especialmente como a nuestras expresiones folclóricas, artísticas, gastronómicas. Va a haber, por ejemplo, un primer evento que es un crucero frente a Toronto por el lago Ontario para un poco más de 500 personas, donde va a haber también no solo integración, sino muchas actividades culturales y folclóricas que son, que representan a nuestra identidad nacional. También se habla de un concierto. Va a haber un gran concierto con un director colombiano, director de orquesta sinfónica, el maestro Carlos Bastidas. Él va a hacer un concierto en un escenario para 700 personas de aforo, con música colombiana, pero tocada con instrumentos y con formato sinfónico. También en este concierto, pues que está dirigido a la comunidad colombiana, va a haber algunas piezas latinoamericanas, pues basada en nuestra integración, ¿no? Y también en la relación que tenemos con nuestros vecinos. También hay fútbol. Hay un octogonal de futsal, de fútbol sala, que se va a llevar en la liga, que es un lugar de futsal, que también es dirigido por un colombiano. Este octogonal va a tener 8 equipos, valga la redundancia, que representan 8 regiones de nuestro país. 8 regiones que se caracterizan por cierta identidad cultural, especialmente, y de tradiciones y geográfica también. Entonces, las regiones serían el Caribe y la región insular en una sola región. La región paisa se le llama así, a la región compuesta por los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. La región pacífica con los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La región de los Santanderes, norte de Santander y Santander. La región cundiboyacense, Cundinamarca y Boyacá, incluida la ciudad de Bogotá. La región del Tolima Grande, que es Tolima y Huila. La región de los Llanos Orientales y la región de la Amazonía o región amazónica. Va a estar buenísimo eso. Todas las personas que quieran ir a apoyar estos equipos, más que bienvenido. Todas estas actividades son gratuitas.
pueden ir a apoyar a sus equipos y a pasar un buen momento en comunidad. También tenemos actividades de emprendimiento, talleres de inteligencia artificial. Importante la mención que hiciste hace un rato de que son actividades gratuitas. Todas las actividades que se enmarcan dentro de la iniciativa Casa Colombia Toronto no tienen ningún costo para el público. Tanto el crucero, el concierto, los talleres que vamos a hacer, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, qué tipo de talleres. Vamos a hacer un taller de inteligencia artificial para emprendedores, para que conozcan esta herramienta en función de los emprendimientos que tienen, para que facilite y mejore y optimice estos emprendimientos de nuestros ciudadanos colombianos que hagan parte de este proyecto. También tenemos un taller de español y de cultura colombiana para niños, porque se sabe que hay muchos hijos de colombianos, hijos e hijas de colombianos y colombianas aquí en la circunscripción consular que no dominan muy bien el español. Entonces eso es para fortalecerle no solo el español, sino el conocimiento de nuestro país en cuanto pues, a todos los aspectos, ¿no? Principalmente geografía y algo de historia y cultura especialmente. Y también tenemos talleres de salsa, clases de salsa. Pero además no salsa caleña. Salsa caleña, sí. Siendo Cali la capital mundial de la salsa. Entonces consideramos importante que este taller haga parte de esa iniciativa por ser tan representativo de nuestro país a nivel mundial. También va a haber un taller para arquitectos, para que conozcan muy bien cómo incorporarse al mercado laboral dentro de su área en la provincia. Y hay uno súper importante, Cónsul, el directorio empresarial digital. Sí, Conexión Hispana, que es una plataforma a través de una aplicación también liderada por un colombiano. Con ellos hicimos una alianza para que un grupo importante, creo que son 50 emprendedores colombianos o personas que ofrecen servicios, puedan dar a conocer su producto o su servicio o el bien que ofrecen durante un año. Entonces, es la alianza con ellos para facilitarles que se dé a conocer su bien o su servicio a través de esta conexión que está creciendo rápidamente aquí en Canadá. Es importante mencionar que todos estos eventos ustedes podrán encontrar la información en la página web del consulado, que es toronto.consulado.gov.co, y en todas nuestras redes sociales ya tenemos presencia. Allí estamos anunciando todas estas actividades. Cónsul, usted nos ha traído una noticia, la verdad, maravillosa, necesaria para la comunidad. Realmente ser migrante no es tan fácil, a veces romper esos nexos con nuestro país es difícil. Entonces es maravilloso cuando nos traen todo esto y nos sentimos un poquito estando en Canadá, pero nos sentimos en nuestra tierra. Pero ahora yo quisiera hablar de Jorge Díaz, de nuestro cónsul, conocerlo un poco más, ese aspecto personal que muchas veces no conocemos de nuestros representantes diplomáticos. ¿Quién es Jorge Díaz? Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, ¿quién es Jorge Díaz? Yo nací en la ciudad de Pasto, Nariño, en Colombia. Toda mi vida educativa, por llamarlo así, la hice en la ciudad de Pasto. Allá estudié la primaria, la secundaria y la universidad en la Universidad de Nariño. Soy abogado. Siempre me interesó el derecho internacional y las relaciones internacionales, aparte del derecho. Entonces quería complementar mi carrera de abogado en un área internacional. Entonces, una vez egresé de la Universidad de Nariño en Pasto, Universidad Pública del Departamento de Nariño, en Derecho, me presenté a la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace un concurso anual de convocatoria para que los ciudadanos colombianos podamos entrar al servicio profesional exterior, o sea, para hacer una carrera diplomática y consular. Entonces, eso fue como en el año 98, ya hace ratico, y es una carrera jerarquizada, parecida a la carrera militar, donde uno va ascendiendo de rangos, cumpliendo un tiempo en cada rango y unos requisitos como estudios, calificación de desempeño laboral, entre otros, y pasar unas pruebas también académicas y
y también unas pruebas, bueno, hay varios tipos de pruebas que nos hacen para ascender y para permanecer en la carrera diplomática. Son varios escalafones, uno entra como tercer secretario, que equivaldría en una carrera militar, por ejemplo, a subteniente. Después de 4 años, estudios y calificaciones, asciende a segundo secretario, a primer secretario, consejero, ministro plenipotenciario, y el ideal es llegar a embajador, que es el máximo rango de la carrera diplomática y consular, que equivaldría a un general de la República de la carrera militar. Entonces, en mi caso ya cumplí todos los exámenes, el tiempo, y después de 26 años de servicio ascendí al rango de embajador ya hace más de un añito. Entonces, en este momento dentro de la carrera tengo rango de embajador, actúo como cónsul general, pero mi rango de carrera es embajador, lo que significa que podría ocupar no solo cargos de cónsul, sino también de embajador en algún país donde tengamos una misión diplomática. Embajador. Gracias. Cuéntenos un poco, dentro de su carrera diplomática, justamente de pronto, ¿cuál ha sido una situación difícil que le ha marcado, que dejó de pronto alguna gran enseñanza durante su recorrido? Pues he tenido el honor de servir a mi país como cónsul ya en varias ciudades, la mayoría cercanas a Colombia. He sido cónsul en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en Curazao y en Toronto 2 veces. Esta es mi segunda oportunidad. La primera fue del 2020 al 23 y ahora volví este año, a mediados de este año, por un periodo pues hasta que la administración del Ministerio de Relaciones Exteriores me confirme si me permanezco acá o me envían a otro destino. Pero por ahora pues muy satisfecho de estar acá. Y en ese trayecto como cónsul en estos países, pues en general ha sido muy satisfactorio y gratificante poder ayudarse. A través del consulado se puede ayudar mucho a la comunidad en muchos aspectos. Precisamente una de las etapas más difíciles fue la pandemia, que pues ya se conoce lo difícil que fue. Ya yo llegué aquí a Toronto en mi primera oportunidad el 9 de marzo del 2020 y todo se cerró el 19 de marzo. Entonces me tocó pues adaptarme no solo a la ciudad, a la oficina, sino pues a mi vida personal, alquilar casa, comprar muebles, pero todo en medio de la pandemia. Entonces, y además fue un trabajo bien complejo, porque muchas personas quedaron, entre comillas, varadas aquí en la provincia y el consulado le correspondió atenderlas y asistirlas y ayudarlas a repatriar al país a través de 4 vuelos humanitarios que hicimos, en los cuales enviamos a más de 1,000 colombianos al país que quedaron aquí por diferentes razones, que no residían en Canadá y que por diferentes razones quedaron acá, que estaban de turistas, en estudios, habían menores de edad, muchos niños y niñas y adolescentes que quedaron, que tuvimos que asistirlos, atenderlos, acompañarlos y enviarlos a Colombia. Pero fue muy satisfactorio porque también se ayudó mucho a la comunidad. Muchas personas quedaron sin trabajo, sin oportunidades, sin vivienda inclusive, y el consulado apoyó mucho con mercados, con ayudas y también haciendo con el programa Colombia nos une aquí, que tú bien conoces, haciendo muchas actividades para ayudar, orientar y acompañar a las personas en todos los procesos que se requerían en esa oportunidad. Entonces fue una etapa dura, pero gratificante y satisfactoria y que recuerdo con mucho cariño por todo lo que se pudo ayudar. Eso creo que fue de las más difíciles, no difíciles, sino más complejas, diría, por todas las situaciones que surgen, ¿no? en algo que no estaba previsto. Y que ante la cual tampoco el mundo estaba preparado, nadie estaba preparado. Entonces hacer las listas de repatriación, ayudar a la gente, conseguir recursos en medio de la pandemia fue bien complejo. Yo recuerdo mucho, cónsul, cuando eran nuestras reuniones del equipo consular y veíamos al cónsul sentado en el piso de su casa. Porque no tenía muebles. Porque no tenía muebles. O sea, era así de dramática la situación y... Sí, porque cerraron todo y tocaba comprarlo todo por internet. Sí. Entonces se demoró mucho a ver en llegar muchas cosas y dormía en el piso en esa época. Sí, o sea, no fue realmente una época fácil. Y trabajaba en el piso también porque no llegaron los muebles. Se demoraron por la pandemia misma.
Se demoró mucho en llegar muchas cosas y después armarla. Y yo recuerdo que trabajaba con los audífonos mientras armaba y hablaba y estaba en reuniones, mientras armaba todos los muebles de la casa completos. Pero fue una época muy linda. De hecho, podemos recordar el libro que hicimos de recetas, Sabores de mi Tierra, De gastronomía colombiana. que con fue hecho por adultos 25 adultos mayores. Entonces, la verdad que hicieron proyectos muy valiosos y muy bonitos para la comunidad. Hacíamos charlas semanales sobre muchos temas en psicología, en cultura de Colombia, en comercio. Bueno, fueron muchas charlas, pero eran permanentes para la comunidad y creo que ayudaron mucho en empleo, en emprendimiento, en temas de tecnología, Tuvimos al turismo. maestro Alfredo Gutiérrez Y Lisandro Mesa. y Lisandro Mesa. A ellos le hicimos un homenaje el 22 de diciembre del 2020. Por ahí todavía está colgado el video, que es hermoso porque ellos inclusive cantaron a capela y le hicieron ellos. El homenaje era para ellos, pero ellos hicieron un homenaje a los migrantes colombianos acá en Canadá. Bueno, Cónsul, la verdad que ha sido maravilloso este espacio con usted. Y ¿cuál es su último mensaje para la comunidad? De pronto, ¿por qué no invitarlos a aprovechar ese espacio para que se registren en el consulado y reciban también información? Gracias por la oportunidad. Yo creo que es bueno decir que en el consulado, pues que el consulado primero es de puertas abiertas, que hacemos muchas actividades de no solo los trámites que vienen a hacer, que conoce todo el mundo, de pasaportes, la cédula, registro, el poder notarial. Solo ese servicio lo hemos mejorado de manera muy importante. Este año se amplió el horario de atención. El horario es de lunes a viernes de 8 a 1 y de lunes a martes en la tarde, lunes a jueves, perdón, en la tarde de 2:30 a 4:30. Hacemos consulados móviles, hacemos, por ejemplo, este sábado vamos a hacer, además del crucero, un sábado consular. Van a venir los funcionarios, a las personas que no vengan, que no puedan venir entre semana, y les van a atender este sábado para hacer trámites entre 8 y en jornada continua de 8 a 3 de la tarde para hacer cualquier tipo de trámites que requieran, incluyendo inscripción de cédulas para las elecciones que tendrán lugar el próximo año. Pero la invitación está a que vean la página del consulado porque ahí está toda la información, no solo de Casa de Colombia en Toronto, ahí va a estar la agenda, las actividades que estamos haciendo, nuestros horarios, sino todas las actividades que también hacemos adicionales de ayuda, de capacitaciones. Aquí, además de Casa Colombia, tenemos otros proyectos. Miércoles de emprendimiento, los talleres de empleo, los consultorios en migración, psicológicos. Bueno, hacemos muchas actividades que a veces el público no conoce, pero por eso es importante que estén pendientes de la página toronto.consulado.gov, pequeña.co, ya lo había mencionado, tú lo habías mencionado ya. Y ahí están todas las actividades, los horarios, las jornadas extendidas, los sábados, por ejemplo, los consulados móviles, todas estas actividades que tú dices que son ya tradicionales del consulado, que ya se institucionalizaron. Y el mes de noviembre, que va a ser muy intenso, y diciembre en cuanto a las actividades de Casa de Colombia, que se va a publicar también la agenda y todos los formularios de inscripción y todos los eventos se van a dar a conocer a través de la página y de las redes sociales que en este momento estamos creando precisamente para difundir y dar a conocer todas estas actividades que estamos haciendo en el marco de Casas de Colombia en Toronto. Bueno, embajador, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que nos sentimos muy honrados de poder conocer un poquito más de quién es Jorge Díaz. Muchísimas gracias. Y gracias a todo el público. Los esperamos a todos en nuestras actividades de Casa de Colombia en Toronto. Gracias. Casas de Colombia Toronto, el podcast.